Pues te voy a decir la verdad, yo creo que fui consciente el día más complicado, seguramente el que menos consciente debía ser de los acontecimientos, básicamente por mi estado, porque fue después de perder la tercera final de Champions. Yo por aquel entonces vivía en Miami y efectivamente fue un día complicado, porque yo decidí que esa final, después de las dos experiencias anteriores, a mí no debía de pillarme sobrio del todo por lo que pudiese pasar. Total, que a la mañana siguiente hubo una serie de coincidencias que no voy a desvelar aquí porque las cuento en el libro, y que hicieron que recapacitase no sobre esa última final que acabábamos de perder, sino sobre las dos anteriores. Y en ambas descubrí, por lo menos de cara a mí, hacia el interior, no sé si los lectores opinarán lo mismo, que había algo interesante que contar sobre ellas. Y sobre todo algo divertido más allá de esa cosa, con un cierto tono de humor negro, ¿no? El proceso de escritura fue, claro, yo soy escritor novel y además autodidacta. Es cierto que siempre he escrito, pero bueno, lo he hecho para mí mismo, con poca vocación, te diría yo, incluso de ser leído por los demás, porque siempre he sido bastante pudoroso con lo que he escrito, ¿no? Entonces el proceso realmente, en un principio, cuando comencé a escribir, lo traté de hacer de forma más ordenada de lo que lo había hecho anteriormente, pensando en que sí tenía una estructura básica, que eran 3 relatos. Cada uno correspondía a una de esas 3 finales que narro, pero más allá de eso, realmente iba surgiendo de forma bastante espontánea. Que he de confesarte que para mí fue muy importante, porque fue lo que me animó a seguir en el proceso, ver que al final fluía la escritura, ¿no? y que fluían los contenidos, todo lo que yo quería decir. Lo fui ordenando, reordenando, de reconocer que, como imagino que nos pasa a todos, y cuando eres escritor novel pues más todavía, iba y volvía sobre el texto en numerosas ocasiones, pero bueno, al final el resultado es el que es. Sin duda, no sé si sobre el ser humano, desde luego sobre este que tienes aquí delante sí, porque al final yo no sé si en un principio pretendía escribir un libro futbolero. Creo que no, el resultado no es ese, y al final quizá el primer sorprendido soy yo, porque ha adquirido un tono bastante más autobiográfico del que yo en un principio pensaba que iba a tener. Creía que todo iba a girar en torno a mi afición y la pasión por los colores colchoneros y rojiblancos, y creo que el resultado es distinto. Al final eso es casi anecdótico dentro de la importancia que tiene en la narración, pero en el fondo tiene mucho de autobiográfico, lo cual, insisto, con lo pudoroso que suelo ser yo para según qué cosas, no deja de sorprenderme. Bueno, hay uno que tiene la verdad es que los de mi familia, bueno, que en fin, como no podía ser de otro modo, ¿no? Evidentemente son muy emotivos, porque ellos también participan del proceso, pero hay uno que especialmente tengo que resaltar, porque indudablemente ha sido la persona, además, que de alguna forma yo consideraría culpable de todo este proceso al final, de ser publicado, de que tú y yo estemos aquí sentados hablando sobre mi libro, y fue la primera persona a la que yo le di a leer el texto, pues abusando de su confianza y de la amistad que tenemos, que no es otra que mi querida amiga Carmen Posadas. Yo se lo di a leer con una condición, y es que no fuese nada complaciente conmigo, sino todo lo contrario, que recibiese críticas, que es lo que de alguna forma pues, pretendía, ¿no? Para tratar de mejorar. Y bueno, alguna
pequeña crítica recibí, pero he de confesar que no me hizo mucho caso y quiero creer que es porque es cierto, le gustó lo suficiente el texto como para que entre ambos pusiésemos en marcha la maquinaria, pues para que finalmente fuese publicado como libro, ¿no? Me está generando cierta presión ahora que veo que esto ya es una realidad. En su momento me imagino que por una cuestión de inexperiencia y probablemente de inconsciencia, no tanta. He de confesar que cuando leí el texto que ella escribió para prologar el libro, ahí sí que me vino como un acceso de responsabilidad que aún a día de hoy no he conseguido quitarme de encima. Bueno, en este caso el fútbol, como decíamos antes, es casi una mera excusa para hablar concretamente y en esta primera experiencia literaria de forma autobiográfica sobre aspectos de mi vida. No lo sé, sinceramente no sé dónde me gustaría llegar. Sí que sé que tengo la necesidad de seguir escribiendo, pero por una cuestión muy personal. Esa necesidad me acompaña desde hace mucho tiempo, como te comentaba antes. Ahora es cierto que siento como una mayor responsabilidad y una mayor presión, entre comillas, porque uno tiene la sensación de que todo lo que escriba a partir de este momento va a ser leído por el resto del mundo, cosa que no es ni mucho menos cierta, salvo que uno se lo proponga. Creo que me voy a proponer que determinadas cosas que escriba sí que sea ese el proceso, lógicamente. En otras muchas también te diré que no va a ser así, que quiero seguir conservando, digamos, ese grado de intimidad que te otorga la escritura, que ya de por sí es un ejercicio muy solitario entonces me imagino que combinaré ambas facetas a la hora de escribir, pero es cierto que bueno, de hecho uno ya empieza a lucubrar sobre ciertos temas y hay algunos que están rondándome en la cabeza y sobre los cuales me gustaría comenzar a trabajar de una forma más formal. No, yo afortunadamente todavía no siento la presión que me imagino que muchos escritores de renombre y en fin, con una carrera mucho más dilatada pueden sentir, porque básicamente viven del negocio literario. Afortunado o desafortunadamente, todavía no lo sé, ese no es mi caso. Me imagino que a la hora de no sentir esa presión, bueno, pues yo diría que incluso debo de aprovechar y de disfrutar el momento, precisamente por el hecho de no tener que sentirla. También he de confesarte que ojalá llegue el momento en el cual sufra por ello, porque haya vendido infinidad de libros y el siguiente sea esperado con ansia por los lectores y eso sea una presión añadida. Bueno, como los buenos futbolistas, quién sabe, a lo mejor juego mejor el partido bajo presión.